Aloha chicos, bienvenidos a esta segunda unidad. Nuestra unidad se titula La España medieval, pero es una unidad que va a estar dividida en dos grandes bloques. Por una parte, Al-Ándalus y por otra parte, los reinos cristianos. Para introducir la unidad, debemos comentar que la conquista musulmana del reino visigodo, recuerda que acabamos la primera unidad con un reino visigodo en crisis, bueno, pues la conquista musulmana de este reino fue en el año 711 e integra casi todo nuestro territorio en el mundo islámico durante un periodo de 800 años. Frente a este poder, los núcleos cristianos del norte que podemos observar aquí se configuraron como el centro de resistencia, con lo cual los musulmanes no pudieron introducirse en esta zona. Vemos la expansión que tuvo el mundo musulmán. Los dos grandes centros importantes a nivel mundial serán por una parte Damasco, que lo vemos por aquí, y posteriormente Bagdad. Es importante que sepamos más o menos dónde está situado para hacernos una idea. Más tarde, con el desmembramiento del califato cordobés, que ya entraremos en detalle, los reinos cristianos comenzaron a avanzar y a recuperar el territorio peninsular. Este proceso culmina en 1492 con la caída del reino nazarí en manos de los reyes católicos. Este será desde el comienzo hasta el final de nuestra segunda unidad, pero iremos viendo por partes. En esta primera parte vamos a trabajar todo ese mundo musulmán que conquista la península ibérica. Aquí tenemos un eje cronológico muy interesante porque así podemos ver todos los periodos que va a tener esta conquista musulmana. Es interesante que tengamos esto y también para que puedas hacer tu eje cronológico. Lo primero que vamos a hacer es ver un poco la evolución política de todos esos 800 años donde el Islam va a dominar la península ibérica. Ya sabemos que la invasión musulmana fue en el año 711 y gran parte de la Hispania visigoda fue sometida a la influencia del Islam. Tenemos que recordar que el Islam es una religión oriental que se había extendido por el Próximo Oriente y también por el norte de África, y de esta manera agrupó a un conjunto de pueblos y tribus nómadas bajo una misma creencia. La conquista fue protagonizada desde Túnez por el walí Musa y también por Táriq. En este mapa podemos ver cómo invaden la península ibérica, lo invaden desde el sur. Aprovechando las disputas internas del reino visigodo, que ya tenía una crisis avanzada, derrotan al último rey godo, don Rodrigo, en la batalla de Guadalete en el 711. Esta conquista fue breve, fíjense que es del 711 al 715, porque las tropas islámicas no pretendían ocupar todo el territorio, sino solo controlar los puntos clave. Por eso establecen guarniciones militares y pactan acuerdos con los propios habitantes de la península ibérica. ¿En qué consistieron estos pactos? Pues respetaban las posesiones y las creencias de los indígenas a cambio del pago de impuestos. Las ciudades que se resistían eran arrasadas y sus habitantes convertidos en esclavos, con lo cual muchísimos habitantes de toda la península ibérica prefirieron optar por la vía del pacto. Una vez se termina la conquista, España pasa a ser dominada por los árabes y pasa a denominarse Al-Ándalus. Se la va a considerar como una provincia más del Islam, lo que se denomina emirato. Y este emirato tenía que estar gobernado por un emir nombrado por el propio califa Omeya desde Damasco. Bien, pues en el año 722 tiene lugar una escaramuza, pues poco significante, con los cristianos que se resistían al empuje musulmán en el norte. Y esta escaramuza o esta, vamos a llamar guerrilla, se denominó la batalla de Covadonga y ocurrió en Asturias. Este hecho de armas marcaría lo que es el inicio de la expansión de los cristianos hacia el sur. Bien, pasamos de un periodo, pero es que ya directamente nos vamos al siguiente periodo, que es el Emirato Independiente. En el año 750, los abasíes se hacen con el poder del califato tras pasar a cuchillo a toda la familia Omeya. Estamos hablando en el otro lado del mundo. El único superviviente, conocido como Abd al-Rahman I, logró huir a Al-Ándalus y allí se hizo con el poder. Entonces, se proclamó emir y reconoció la independencia política de Bagdad, aunque es verdad que siguió fiel a la autoridad religiosa del califa. Este nuevo emirato consolidó el poder del Islam en la península y se mejoró la organización administrativa y también se reorganizó la recaudación de impuestos. El aumento de esta recaudación permitió la creación de un ejército de mercenarios
y se realizaron aceifas o razias, que eran unas campañas militares contra los reinos cristianos del norte para evitar el desarrollo militar de ellos y también para lograr ellos mismos un botín de guerra. Bien, hemos pasado de un periodo de emirato dependiente de Damasco a un emirato independiente de Bagdad y pasamos a un tercer periodo, que sería el califato. Al principio del siglo X, el emirato sufrió una grave crisis por el peligro que suponían los reinos cristianos, que cada vez eran más fuertes. En el 929, Abd al-Rahman III se proclamó califa, consolidando así la independencia de Al-Ándalus del califato abasida. Fíjense que ya no tenían una dependencia política ni militar y ahora tampoco la iban a tener religiosa. Tras pacificar el territorio, se dedicó a someter las marcas fronterizas, por una parte Badajoz y por otra parte Toledo. Su política fue un éxito y le ayudó a fortalecer la estructura del Estado andalusí. Se convirtió en califa, que ya estamos hablando de, además de ser un líder político y militar, ya lo era religioso. Reorganizó los tributos, lo que permitió también obtener grandes ingresos. Y por último, detuvo el avance de los reinos cristianos del norte y los convirtió en tributarios y vasallos. Con su hijo y sucesor, Al-Hakam II, la civilización árabe adquiere su mayor esplendor, tanto político como cultural. Fue una etapa dorada en todos los sentidos, convirtiéndose Córdoba y la ciudad palacio de Medina Azahara el centro de la cultura occidental. A su muerte se inició un periodo de decadencia del poder de los califas. En esta etapa el máximo apogeo militar contra los cristianos se produce cuando Almansor destruyó Santiago de Compostela en el año 1002. Tras la muerte de Almansor, Al-Ándalus se sumergió en una etapa de desórdenes y crisis y el estado cordobés acabaría fragmentándose en un montón de pequeños estados denominados taifas, y esto nos lleva al siguiente periodo. Como el califato se desintegra, esto da lugar a la aparición de una veintena de estados independientes llamados taifas. Estas se hallan enfrentadas entre sí. Es algo muy característico en el mundo islámico. Entre ellos mismos están todo el tiempo matándose. Aprovechando esta desunión, los reinos cristianos empiezan a avanzar hacia el sur y les obligan a pagar parias. Las parias eran unos tributos que los musulmanes pagaban para evitar que los reinos cristianos los asediaran. Progresivamente este número de taifas fue disminuyendo ante la expansión cristiana. Se conquistó Badajoz, Toledo, Sevilla y Valencia. En contraste con esta debilidad política, se produce un gran esplendor artístico y cultural durante este periodo. Ante el avance amenazador de los cristianos, los reinos de taifas solicitan ayuda a sus hermanos del norte de África, que van a ser los almorávides. Estos almorávides formaban un gran imperio y practicaban una religiosidad extrema. Cruzaron el estrecho y derrotaron a los cristianos en la batalla de Sagrajas en 1086. En el mapa lo podemos ver aquí. Con todo, aunque los almorávides tuvieran un gran poder, no pudieron evitar la expansión cristiana y fracasaron en su intento de recuperar Toledo a los cristianos. Pero bueno, los avances de las conquistas cristianas y la impopularidad de sus medidas, como por ejemplo la implantación de impuestos extraordinarios, provocan revueltas. Como consecuencia, Al-Ándalus vuelve a fragmentarse en los segundos reinos de Taifa. De la misma forma que habían desaparecido los primeros reinos de Taifa, ahora estos segundos reinos de Taifa caen ante la llegada de los almohades. Su poder se basaba en un poderoso ejército, aunque este sucumbió ante el avance reconquistador de Alfonso VIII en 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa. El único reino que logró resistir fue el sultanato nazarí de Granada, que nos lleva al siguiente periodo. En este periodo, el reino logró sobrevivir hasta 1492 frente al reino de Castilla. Para ello, los nazaríes emplearon la diplomacia con una enorme habilidad. Por ejemplo, se reconocían vasallos de Castilla, le pagaban parias, que como hemos nombrado eran impuestos. Les apoyaban militarmente contra otros reinos cristianos o musulmanes. A pesar de toda esta diplomacia, en 1482, Castilla inició una campaña militar contra Granada. Boabdil, el último monarca de Al-Ándalus, entregó la ciudad a Castilla en enero de 1492. Y aquí se terminaría toda esa evolución política desde el 711 al 1492. 800 años por medio en el que se suceden continuamente el poder de una facción islámica a otra, aunque tendrán momentos de calma. Como habrás podido observar, en la presentación tienes muchísimos enlaces
donde puedes profundizar sobre todas estas cuestiones. En el próximo vídeo trabajaremos la evolución social, económica y cultural de todo este periodo que acabamos de ver. Hasta pronto.